Imagina que estás en un carro. Si frena de repente, tu cuerpo va a tener la tendencia a seguir moviéndose adelante hasta que finalmente el cinturón pare el movimiento. Este fenómeno es el de la inercia y en términos más simples es la resistencia al cambio de movimiento. Un objeto que está en movimiento se mantendrá en movimiento y un objeto en reposo se mantendrá en reposo, a menos que una fuerza desequilibrada actúe sobre él y cambie su aceleración, por ende, su velocidad. Si ruedas una bola de bolos y una pelota inflable, te vas a dar cuenta que la bola de bolos presenta más resistencia para moverse y cuando ya está en movimiento, más resistencia para parar. Esto es porque un objeto que tiene más masa tiene más inercia. Como establecimos antes, si un objeto tiene una velocidad constante es debido a la propiedad de la inercia, por lo que tiene una fuerza neta de cero. No hay ninguna fuerza actuando sobre él. Aristóteles creía que los movimientos de la Tierra se podían dividir en dos categorías. Decía que los objetos tenían la tendencia a dirigirse naturalmente a sus lugares de reposo. A esto se le clasificó como movimiento natural. Los objetos en estado de reposo solo podían salir de este estado si una fuerza externa actuaba sobre ellos. A esta fuerza se le denominó movimiento violento. Por ejemplo, si un arquero lanzaba una flecha, la fuerza inicial era la del hombre, y la que la mantenía al aire era la fuerza del viento empujando constantemente. Galileo puso en cuestión esta teoría preguntándose qué pasaría si el arquero dispara su flecha atravesada. Si el aire la empuja, debería llegar más lejos, dado que es la dirección a la que va. Llegó a la conclusión de que cuerpos distintos se comportaban igual en movimiento. Lanzó varios objetos desde la torre inclinada de Pisa. Caían igual independientemente de su tamaño, forma y masa. Aceleraban y no se movían a una velocidad constante como proponía Aristóteles. Si las fuerzas no están equilibradas, habrá aceleración. Si tienes un objeto y le aplicas una fuerza de 10 newtons y después le aplicas una fuerza de 20 newtons, claramente la aceleración será mayor cuando le aplicas los 20 newtons. Si tienes dos objetos de diferentes masas y les aplicas la misma fuerza de 10 newtons a los dos, el objeto con una masa menor tendrá una aceleración mayor que el objeto con más masa. Esto es dado ya que la aceleración es directamente proporcional con la fuerza neta aplicada e inversamente proporcional con la masa de un objeto. Esto significa que la fuerza neta es igual a la aceleración por la masa. Imagina que pones un libro en una mesa. La gravedad de la Tierra está empujando el libro hacia abajo y sin embargo el libro no baja sino que se queda en el mismo lugar. Y esto es porque la mesa o la superficie le está aplicando una fuerza de la misma magnitud. La fuerza que la mesa o cualquier superficie ejerce hacia arriba se llama la fuerza normal. Esta es una fuerza de reacción contra la fuerza de acción de la gravedad, lo cual significa que la dirección de la fuerza entre los dos objetos es opuesta. Y en términos más simples, la tercera ley de Newton dice que cada acción tiene una reacción igual y opuesta. El problema de dos dimensiones que nosotros elegimos fue el siguiente. Una flecha se dispara desde una altura de 1.5 metros hacia el acantilado de altura. Se dispara con una velocidad de 30 metros por segundo en un ángulo de 60 grados por encima de la horizontal. Aterriza en el borde superior del acantilado 4 segundos más tarde. ¿Cuál es la altura del acantilado? ¿Cuál es la altura máxima que alcanza la flecha a lo largo de su trayectoria? ¿Cuál es la velocidad de impacto de la flecha justo antes de golpear el acantilado? Entonces, pues lo primero que nosotros hicimos fue mirar pues este gráfico que les estoy mostrando acá, porque pues, nos ayudó mucho porque es gráficamente una explicación del problema, porque tenemos el punto A que es de donde parte la flecha y el punto B es el acantilado y H que es la altura que tenemos que encontrar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es pues identificar las variables de cada uno de los ejes. Entonces primero tenemos el eje X, que pues la posición inicial es 0, pues porque es donde parte la flecha. La posición final no la sabemos. La posición inicial es 15 metros por segundo y la encontramos haciendo la fórmula de Pitágoras con el coseno de 60 grados por 30, que es igual a 15 metros por segundo. Y lo mismo con la velocidad final, que también es 15, y la aceleración es 0. La velocidad final es igual a la inicial, ya que como no hay aceleración,
la velocidad no cambia y se queda igual. En el eje de Y la posición inicial es 1.5 metros, ya que es la altura desde donde se lanza inicialmente la flecha. La posición final no la sabemos. La velocidad inicial es igual a 25.98, ya que pues como ven en el triángulo de Pitágoras en la parte de arriba, el seno de 60 grados por 30 es igual a 25.98 metros por segundo. La velocidad final no la sabemos y la aceleración es igual a negativo 10 metros por segundo al cuadrado, ya que es la gravedad de la Tierra. Entonces primero vamos a proseguir por encontrar la velocidad final en el eje de Y. Entonces vamos a usar la segunda fórmula de movimiento, que es igual a velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces vamos a reemplazar con los mismos datos de Y y esto nos dio negativo 14.02 metros por segundo. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar la posición final. Entonces la posición final vamos a usar la primera fórmula de movimiento, que es posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Reemplazamos con los mismos datos de Y y esto nos va a dar 25.42, que es la altura del abismo. Por último, vamos a encontrar la altura máxima y la velocidad de impacto. Para encontrar la altura máxima, tenemos que usar la misma gráfica que acabamos de usar para la posición final, solo que ahora sí tenemos todos los datos y la podemos completar. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo mismo, reemplazar, solo que con el tiempo en esta vez siendo 1.5. Ahora vamos a reemplazar y esto nos dio 29.22, que es la altura máxima de la flecha en su trayectoria. Y ahora la velocidad de impacto. La velocidad de impacto se encuentra con una fórmula que dice velocidad y es igual a raíz cuadrada de velocidad en y al cuadrado más velocidad en x al cuadrado. Después reemplazamos con los datos que ya teníamos antes y esto nos va a dar que la velocidad de impacto es igual a 20.01 metros por segundo. Y lo único que nos falta es la posición final en el eje de x. Entonces lo que vamos a hacer es usar la misma